tema de hoy es siendo como Cristo, siendo como Cristo. Vea lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es el plan de Dios que nosotros seamos transformados, y no transformados para mal, sino transformados para bien. Claro que sí. Y dice que esa transformación va a ser paulatina, de gloria en gloria. Cada día un poco más, cada día un poco más, cada día un poco más. Y esa transformación debe de ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que debe de ser con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, bueno, ya decíamos al principio, el apóstol Pablo también dijo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Nos conviene seguir a Cristo, nos conviene servir a Cristo, nos conviene ser como Cristo, imitar a Jesucristo, nos conviene. Y aunque, como vamos a ver, este es un proceso largo y de toda la vida, eso no quiere decir que no podemos avanzar cada día para ser como Cristo. Qué bonito es cuando vienen a tu casa o te encuentras con personas que son amables, que son amorosas, que son respetuosas, que te saludan afectuosamente, y qué bonito es convivir con ese tipo de personas. Realmente quisiéramos siempre estar conviviendo con esa persona. Sin embargo, bueno, la mayoría de veces no es así, no pasa así. Un proverbio incluso dice que es mejor que tú digas que ya te vas para que la gente te diga cuándo regresas, que mejor te estén diciendo o pensando: ay, a ver cuándo se va, porque este es chocoso, chismoso, quejinche, este es una mala influencia, negativo. Wow, qué diferencia tremenda hay entre personas que dijimos son buenas, son amables, son atentas, a personas que la gente, cuando llega la otra persona, mejor se quedan callados para ya no seguir la plática, porque aquella persona no es la mejor persona. Bueno, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, cuando tenían todavía su relación personal con Dios, eran el tipo de personas amorosas, eran el tipo de personas afectuosas, sonrientes, alegres, contentos. Ellos todos los días esperaban a que Dios bajara para platicar con él, para convivir con él, no sé, para contarle sus anécdotas, platicarle lo que les había pasado ese día o el día anterior. Lo esperaban ansiosos para que él llegara, y ellos salían corriendo a ver a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Salían corriendo para platicar con él con alegría y con gozo. Qué triste cuando se cambiaron los papeles. Qué triste cuando Adán y Eva pecaron y entonces llega Dios, y usted ya sabe la historia.
en lugar de estar ansiosos y esperándolo con expectación. Usted ya sabe la historia. Tuvieron que esconderse. Y Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, pues me escondí porque estaba desnudo, tuve miedo, tuve temor. Vea la consecuencia. Tener una buena relación con Dios produce un buen carácter, una buena actitud, produce que las personas sean amables, serviciales, amorosas. Todo mundo quiere tratar con ellos. Todo mundo los recibe bien en sus casas. Pero qué malo cuando los hombres rompen esa relación con Dios o no tienen esa relación con Dios, y entonces por consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven temerosos, se les rechaza, y bueno, ya no es tan fácil convivir con ellos. Esto nos enseña entonces que desde el principio, punto número 1, Dios planeó que nosotros fuéramos como Él. Desde el principio Dios planeó que nosotros tuviéramos la imagen y semejanza de Jesucristo. Recuerde, la Biblia dice que Jesucristo es la imagen real del Padre aquí en la tierra. En Génesis 1:26 dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de la tierra. Dios quería que nosotros en su imagen y semejanza tuviéramos el control de todas las cosas en el mar, de todos los seres vivos en el mar, de los seres vivos en el cielo, los seres vivos en la tierra, y de esa manera estuviéramos señoreando, dominando y obviamente creciendo, multiplicando para la gloria de Dios. Sin embargo, bueno, usted sabe que eso se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Ya en posteriores capítulos, Dios ya no les dice a los hombres que señoreen, nada más les dice que crezcan y que se multipliquen. Perdieron la imagen y semejanza con Dios. Perdieron la imagen y semejanza con el Padre. Perdieron la imagen y semejanza con el Hijo. Perdieron la imagen y semejanza con el Espíritu Santo. Por consecuencia, dejaron de tener pensamientos como los pensamientos del Padre, sentimientos como los sentimientos del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Dejaron de hacer acciones diferentes a las acciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron expulsados del paraíso, y usted sabe, entonces empezaron una vida de tristeza, de dolor, de desesperación, de angustia, de odio, de celos, de rencores. Y bueno, de ahí en adelante la humanidad entera no solamente perdió la imagen y semejanza de Dios, sino que también perdió el gozo, el amor, la paz, las bendiciones abundantes que Dios tenía para sus vidas. Y vivían en incertidumbre, en duda, en temor. Bueno, no nos conviene perder nuestra relación con Jesucristo. Y si no la tenemos, no nos conviene seguir separados de Dios,
Para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Así que nos conviene estar con Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste la imagen de Dios con el hombre? Bueno, ya dijimos, las características de la personalidad de los hombres es pensamientos buenos, sentimientos buenos y acciones buenas. Sin embargo, hay algunos otros detalles que también Rick Warren nos aporta y creo que son buenos. Por eso los estamos compartiendo para la gloria de Dios. Entre otras cosas, la imagen y semejanza nos recuerda que somos seres espirituales, o sea, seres eternos. Ya dijimos en la conferencia pasada que fuimos creados para la eternidad y que de hecho el único problema es decidir si la eternidad la vamos a pasar con Dios allá en el cielo o la vamos a pasar allá en el infierno. ¿Qué nos conviene? Lo que nosotros decidamos aquí en la tierra. Somos seres espirituales, pero no solamente eso, somos seres intelectuales. Quiere decir que pensamos, resolvemos problemas, razonamos, a diferencia de los animales, tomamos decisiones, somos seres intelectuales, somos seres relacionales también, o sea que podemos dar y recibir un amor verdadero, podemos tener verdaderas relaciones entre nosotros. Así que no solamente eso, tenemos una conciencia moral. Así que podemos conocer la diferencia entre el bien y entre el mal. Lamentablemente, la mayoría de los hombres han decidido inclinarse por el mal en lugar de por el bien. La Biblia dice que hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él. Y hay otro camino que es angosto y estrecho, quizá lleno de espinas, de pedregales, pero ese nos lleva a la vida eterna. Claro, se requiere un poco más de disciplina para andar en el camino angosto y en el camino ancho usted puede andar como quiera, hacer lo que quiera, vivir como quiera, hablar como quiera, estar como quiera, tratar a su esposa como quiera, a sus hijos como quiera, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano, ese camino va a llevar a la perdición. Van a caer en el pozo, en el abismo profundo, y bueno, ahí pasarán la eternidad. Así que nos conviene otra vez que nosotros podamos ubicarnos y recuperar totalmente esa imagen y semejanza con Dios. Ahora bien, esa imagen está totalmente representada en Cristo Jesús. Si decimos, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues ve a Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual habiéndole sido propuesto gozo, menospreció eso y
se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, bueno, pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera, que el diablo cegó los entendimientos de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Así que si Jesucristo es la imagen de Dios, entonces, queridos hermanos y amigos, lo que nosotros tenemos que hacer para recuperar esa imagen y semejanza con Dios, pues es seguir a Jesucristo, estudiar a Jesucristo, relacionarnos con Jesucristo, andar con Jesucristo, pegarnos a Jesucristo, y no solamente para aprender viendo, sino para aprender también escuchando la verdad de la palabra que Él siempre ha hablado, diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 11 y 12, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, Jesucristo y el Padre son uno. Felipe le dijo ahí en San Juan capítulo 14, le dijo a Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo, ¿otra vez eso? ¿Ustedes no creen que el Padre y yo somos uno? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esa imagen? Bueno, entendiendo que nos conviene tener una relación personal con Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a hacer igual que Dios, totalmente igual que Dios. No, es una imagen, es una semejanza. No somos Dios, no somos omnipresentes, omnipotentes, omniscientes. De hecho, nosotros somos las criaturas. Él es el creador. Nunca las criaturas van a ser como el creador. Pero eso no quiere decir que no podemos ser cada día más y más recuperando la imagen y semejanza con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Claro que sí, podemos adquirir los mismos valores de Dios, las mismas actitudes de Dios y el mismo carácter de Jesucristo. Estas actitudes, recuerde, son las cosas por las cuales nosotros podemos ser aceptados o rechazados por las personas que nos conocen. Si nuestra actitud es buena, vamos a ser bien recibidos. Si nuestra actitud es mala, quizás vamos a ser rechazados o recibidos, pero por temor. Así que nuestras actitudes deben de ser buenas. Y nuestros valores también deben de ser aceptables. No debemos de renunciar a nuestros valores, que es aquello que nos caracteriza, lo que somos, nuestra personalidad. Claro que sí, tampoco debemos de menospreciarla, sino debemos de trabajar en estos valores
Y bueno, también debemos de trabajar en nuestro carácter para que sea un carácter igual al de Jesucristo. Recuerde, este carácter es aquello que somos como personas y que es tan valioso para Dios que definitivamente Dios espera que nosotros seamos o tengamos o no formemos el carácter de Cristo en nosotros para que también incluso podamos ayudar a los demás a tener el mismo carácter de Dios en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando aguardar o está expectante, está anhelando y está esperando que verdaderamente aparezcan los hijos de Dios, no los hijos del diablo. Está esperando personas que sean honestas, rectas, justas, que sean buenas, personas amables, personas generosas, personas de fe. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que aprovechar esta cuarentena que ya es de algunos meses. Tenemos que aprovechar esta cuarentena para que cuando ya podamos más fácil salir a las calles, o mientras podemos estar en casa y hablarle a alguien de Cristo por teléfono, o podemos grabar nuestro testimonio para que aún estando en casa vayamos por muchos lados compartiendo la palabra de Dios. Pero tenemos que aprovechar esta cuarentena. No es posible, no debe de ser que cuando aparezcamos nuevamente el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la familia de Dios, la familia Avance de Fe, otra vez sigamos siendo indiferentes a las necesidades de la gente, apáticos a los problemas de los que nos rodean. Tenemos que aprovechar para que esta nueva normalidad realmente sea de grande bendición para nosotros y nosotros podamos manifestarnos como hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Recuerde, ya lo hemos visto, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Así que, hermanos amados, vamos a tener que manifestarnos, pero no en la misma carnalidad, no en la misma pasividad y no en la misma indiferencia. Tenemos que manifestarnos con poder, con autoridad, apasionados y llenos del amor de Dios y llenos del Espíritu Santo. Tenemos que manifestarnos no en nuestra propia imagen, no en nuestras propias actitudes, no en nuestros propios valores, no en nuestro propio carácter, sino en las actitudes, en los valores y en el carácter de Jesucristo. La gente tiene que ver
que en esta cuarentena, como Moisés estuvo 40 días en el desierto, que nosotros salgamos no solamente con un destello de luz en el rostro, sino con un destello de amor, de pasión, de entrega y de autoridad, de fe, de amor, de perseverancia, de ánimo, de optimismo para la gloria de Dios. Tenemos que aprovechar para salir en victoria, en triunfo, para la gloria de Dios, y aún gozarnos de los soldados que cayeron en la batalla y que ya están con papá, pero que los que Dios nos dé la oportunidad de sobrevivir, que no sobrevivamos a todos quejándonos, todos rezongando, todos lamentándonos de tantas cosas que pasaron, sino al contrario, como dice la palabra de Dios otra vez en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, yendo hacia adelante, listo para seguir peleando la buena batalla de la fe. Eso es lo que debemos hacer para la gloria de Dios. Con todo y eso, ya vimos que, número 1, el plan de Dios es que nosotros seamos a su imagen y semejanza. Número 2, ¿a dónde se encuentran entonces esos actitudes, esos valores y ese carácter de Jesucristo? ¿Cómo podemos saber qué es lo que debemos de hacer? Bueno, dice la palabra de Dios que esas actitudes, esos valores y ese carácter se encuentran en 4 partes principales. No nada más en esas 4 partes, sino también en más lugares. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1 al 12, que son las bienaventuranzas de Jesucristo. Jesucristo da estas recomendaciones para sus discípulos y nos conviene a nosotros seguir esas recomendaciones porque obviamente Él estaba practicando esas bienaventuranzas. Vea rápidamente, dice Mateo 5:1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Recuerde, un discípulo no es nada más un oyente. Un discípulo es aquel que se ha comprometido con Dios a servirle, a honrarle, a aprender de él, a disponer su tiempo, su dinero, su esfuerzo para cada día aprender más de Dios y cada día tener el carácter de Jesucristo en su vida. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Como diciendo, aquellos que no están confiando solamente en sus riquezas. Esas personitas que en lugar de confiar en las riquezas, confían en Dios, han puesto su confianza en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Ahora, también dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A veces no quisiéramos sufrir, no quisiéramos llorar, pero a veces es necesario, porque por medio de estas situaciones podemos nosotros ir siendo moldeados de acuerdo al carácter de Jesucristo en nuestras vidas. El 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro que sí, aquellos que no se alteran de cualquier cosa,
que no permiten que nadie les encienda la mecha, que no son de mecha corta, aquellos que son mansos y humildes, como Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo soy manso y humilde. Ellos, dice, recibirán la tierra por heredad. Después podemos meditar sobre eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No los injustos, no los indiferentes a las necesidades y situaciones de las personas. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que luchan por el bien, los que luchan para que no haya diferencias en la justicia, sino que todos sean juzgados rectamente. Ellos serán saciados, ellos van a ver el fruto de esa lucha. Dice 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerda, lo que siembras, cosechas. Esa es la ley, ese es el principio establecido por Dios. Si tú tienes misericordia, también Dios tendrá misericordia de ti, porque dijo el apóstol que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no tienen misericordia. Pero los que tienen misericordia también recibirán misericordia. Recuerda, misericordia es la cualidad por medio de la cual aquellas personas que no merecen ser perdonados o no merecen ser atendidos o no merecen recibir nada, de todos modos lo reciben por misericordia. Claro que sí. Y luego dice el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Dice la palabra de Dios que levantemos manos santas, limpias, sin ira y sin contienda delante de Dios. Aquellos que tienen la mente más limpia. Dice la palabra de Dios que el que esté limpio, límpiese más, límpiese más, límpiese más. Los de limpio corazón. Gloria en nombre de Dios. Ellos serán llamados, ellos verán a Dios. Dice el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cada una de estas bienaventuranzas podríamos estarla considerando a profundidad. Sin embargo, lo que queremos es que usted vea que Dios o Jesucristo ya estableció un camino para que nosotros, conociendo ese camino, podamos tener el carácter de Jesucristo en nosotros y podamos ayudar a otros a reflejar el carácter de Cristo en ellos. Ellos, los pacificadores, los que ayudan para que se acaben los pleitos, los que interceden, los que se meten en medio de dos que están peleando, ellos serán llamados hijos de Dios. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces quisiéramos que el carácter de Jesucristo se refleje en nuestras vidas, solamente teniendo una vida de comodidad, de éxito, de finanzas sanas, que no haya problemas, que estemos en paz siempre, pero no. Dice que también sufriendo persecución por causa del evangelio. Dios nos estará moldeando a través de personas odiosas, a través de personas malas, a través de personas que obviamente tienen deseos de venganza, amargura en su corazón, que necesitan abrir su corazón para que Cristo entre en sus vidas.
Sin embargo, Dios los usa para moldearnos a nosotros. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de vosotros todo mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Si ellos fueron moldeados por medio de sufrimientos, de pruebas, de persecuciones, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir todo eso? Si es verdad, Dios pudo haber impedido muchas cosas a sus siervos allá en la Biblia, y sin embargo lo permitió precisamente para moldear el carácter de esos siervos para que fueran cada día mejores. Por ejemplo, José, Dios pudo haber impedido que sus hermanos lo echaran al pozo. Dios pudo haber impedido que sus hermanos lo vendieran a los madianitas. Dios pudo haber impedido que la mujer de Potifar tentara a José, o Dios pudo haber impedido que José fuera a la cárcel, y Dios pudo haber impedido que estuviera mucho tiempo en la cárcel, pudo haberlo sacado desde el principio, pero no fue así. Dios permitió todo eso con el propósito de mejorar el carácter de José, de tal manera que cuando ya se dio toda la historia que usted conoce de las vacas flacas y de las vacas gordas, y que vinieron sus hermanos y no sabían quién era él, al darse cuenta quién era él, ellos temieron que él fuera a vengarse contra ellos, pero él les consoló y les animó y les dijo que Dios había permitido que todo eso pasara para que él pudiera llegar a Egipto y pudiera tener alimento para los egipcios, pero también para su familia. Así que Dios pudo haber impedido que Sadrach, Mesach y Abednego fueran echados al horno de fuego ardiente. Pero entonces los hubiera privado de que el cuarto hombre en el horno, que era semejante al Hijo de los dioses, estuviera ahí conviviendo y danzando con ellos. Wow, yo creo que salieron del horno de fuego ardiente, ni siquiera sus vestiduras olían siquiera a humo, pero los que los aventaron ahí fueron devorados instantáneamente. Dios pudo haber impedido que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, pero no. Dios permitió que pasara así porque él tenía un propósito, porque el rey vino y le dijo: Daniel, el Dios al que tú sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y obviamente allí estaba Daniel. Claro, para siempre vive mi Dios, porque él me ha librado. Y dice que entonces el rey ordenó que pusieran ahí a los hombres que habían acusado a Daniel, y todavía no caían al suelo cuando los leones ya los estaban devorando. Así como eso, hay muchos casos en la palabra de Dios en los cuales Dios podía haber liberado a sus siervos, pero no. De hecho, Jesucristo dijo: ¿ustedes no creen que yo puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y que me libre de ser levantado en el madero? Claro que puedo, pero aquí está la clave del éxito y del triunfo
y de la glorificación de Jesucristo, que a pesar de morir en la cruz del Calvario y a pesar de sufrir por los pecados de cada uno de nosotros, y él ya sabía que iba a morir, lo había anunciado varias veces, pero a pesar de todo eso, ¿cuál era la clave de su éxito? Que él era capaz de decir: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él ya lo había enseñado desde antes, cuando enseñó el Padre Nuestro: que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué decía? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Gloria en nombre de Dios. Así que, queridos hermanos y amigos, bueno, ¿en dónde más nos habla la palabra de Dios sobre esas cualidades, sobre esos valores, sobre esos principios, sobre ese carácter de Jesucristo, para que nosotros los tomemos, los aprendamos, nos compenetremos totalmente en ellos? En 1 Corintios capítulo 13 hay una lista tremenda de cualidades tremendas sobre el amor de Dios en nuestras vidas. Recuerda, Cristo vivió cada una de ellas. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué me sirve hablar tan bonito si no tengo amor? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Vea, las profecías pueden ser nada. Tener mucha fe, pero sin obras es nada. No sirve si no tenemos amor. Luego dice: y si repartiese todo mi bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Característica tremenda de Dios, que ni siquiera es una virtud o un principio o un valor de Dios, sino más bien esto es parte integral de Dios, porque dice en su palabra en 1 de Juan versículo 3, capítulo 3, versículo 16, no, perdón, 1 de Juan 4:8 dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que tú quieres ser semejante a Jesucristo, quieres recuperar la imagen y semejanza de Dios en tu vida, tienes que conocer el amor de Dios, tienes que vivir de acuerdo al amor de Dios y tienes que practicar el amor de Dios en tu vida. Ve qué más dice la palabra, versículo 4. El amor es sufrido. Jesucristo sufrió. El amor es benigno, es bueno. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. El amor, dice, no tiene envidia, no está codiciando lo de los demás. No quiere ser igual que el otro siervo, no. No estamos envidiando a los demás siervos. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un ministerio, un llamamiento, unos dones diferentes, pero para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. No envidiamos a nuestro hermano si enseña mejor, si canta mejor, si predica mejor, si da más dinero de ofrenda. No los envidiamos. Alabamos el nombre de Dios por sus vidas y nos gozamos. Dice: el amor no es jactancioso, no se envanece.
¿De qué podemos envanecernos? ¿De qué podemos jactarnos si todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Dios? Desnudos llegamos a esta vida y seguramente desnudos nos vamos a ir. Así que mantengámonos humildes como Jesucristo. ¿Y qué más dice? El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Podemos ocupar mucho tiempo considerando cada una de estas cosas, pero ahí te lo dejo de tarea para que tú puedas estudiarlo durante la semana en 1 Corintios 13. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En lugar de echarle un montón a alguien, no, trata de ser justo y de arreglar las cosas. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Dice el versículo 12. Ahora vemos, desde 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, querido hermano, amigo, ¿quieres tener la imagen y semejanza de Dios en tu vida? Necesitas conocer, adentrarte más, estudiar, meditar, escudriñar todo lo que dice la palabra de Dios en relación a estas características sobre el carácter de Jesucristo. Pero aún hay más. Ve lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Aquí está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y ojo, el Espíritu Santo primero produjo estos frutos en el carácter de Jesucristo y ahora quiere producir esos frutos, ya decíamos al principio, con la ayuda del Espíritu Santo, quiere producir esos frutos en nosotros, en la medida que estamos relacionados con Jesucristo. Dice Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Un pámpano separado de la vid no puede hacer nada, pero dice, no me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto se adquiere directamente de una relación con Jesucristo, de una relación personal con el Espíritu Santo. Ese fruto no se produce solamente por afuera, en lo externo, sino que ese fruto se produce desde adentro, en lo profundo del corazón, en lo profundo del alma, del espíritu. ¿Cómo es ese fruto? Ve cómo dice la palabra de Dios. Mas el fruto del espíritu es, otra vez, amor. ¿Cómo sabemos que alguien tiene una buena relación con Dios? Porque tiene amor, no amargura, no rencor, no odio. Tiene amor, dice gozo. El que realmente tiene una relación personal con Dios, no importa que esté en una situación dura, difícil o crítica, de todos modos él se goza. Como Pablo en Hechos capítulo 16, estaba en lo más profundo de la cárcel, en medio del lodo,
estaban encarcelados ahí Pablo y Silas. Y con todo y eso, dice la palabra de Dios que ellos cantaban, alababan y glorificaban el nombre de Dios. Se deleitaban en la presencia de Dios, porque ellos sabían que era un deleite, un placer el estar sufriendo por causa de Jesucristo. Lo mismo les pasó a los discípulos después que los azotaron y les prohibieron predicar el nombre de Cristo. Dice que ellos se fueron de ahí gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesucristo. Así que aquí también podríamos llevar mucho tiempo, pero sigamos leyendo. Amor, gozo, paz. Mira, no importa que en medio de la tormenta se levanten las olas grandes, las circunstancias, las situaciones sean tan adversas. ¿Recuerdas que en la barca los discípulos iban bien temerosos y bien llenos de dudas y de incertidumbre? Pero Jesucristo iba durmiendo. ¿Por qué? Porque había paz en su corazón. Era fruto del Espíritu Santo. Dice paciencia. Bueno, hay que ser pacientes, no impacientes. Benignidad, hay que ser buenos. Bondadosos, hay que ser generosos. Hay que tener la fe de Dios, la fe de Jesucristo. Que a él no le importaba si la tormenta era tan grande, se levantaba, reprendía a la tormenta y se cesaba la tormenta, se hacía grande bonanza. A él no le importaba si había miles de personas que lo estaban siguiendo y que 200 denarios no alcanzaban para comprar comida para todos ellos. Él oraba por los alimentos con fe y unos cuantos peces y unos cuantos panecillos se multiplicaban, hacer 12 cestas. Después de que habían comido todos, todavía les sobraba 12 cestas. Entonces, bueno, hay que tener fe, mansedumbre, mansos y humildes. Como un cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Templanza, dominio propio. Si es verdad. En otro momento vamos a analizar cómo realmente nuestro carácter, conforme se va pareciendo al carácter de Jesucristo, cada vez puede ser más tentado, cada vez más puede padecer. Y sin embargo, el Señor nos ayuda para tener dominio propio y nos protege. Bienaventurados aquellos que son fieles hasta la muerte, porque recibirán la corona de la vida. Bien, entonces dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vea rápidamente lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta, el capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto, mis amados, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud añadan conocimiento, y al conocimiento añadan dominio propio, y al dominio propio añádanle paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir
que si tenemos ahí el camino para ir creciendo, para ir madurando, para ir siendo mejores y para que cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, las actitudes, los valores y el carácter de Cristo siga estando en nosotros. Así que apeguémonos a esta escritura, las cuales nos dice que las escudriñemos las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, pero también dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dijo Jesucristo. Así que San Juan 5:39. Entonces, hermanos amados, sigamos buscando a Dios. Número 3. ¿Qué tenemos que hacer para ser como Cristo? Bueno, número 1, lo que hemos aprendido de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Así que vamos a hacer lo que hemos aprendido. Efesios 4:20-32. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos aconseja. Vea lo que dice Efesios 4:32, 20-32. Efesios, gloria a Dios. Aquí está. 4:20-32. Bueno, rápidamente. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, si tú lo has oído, si tú has sido enseñado por él, entonces, dice, número 1, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, está diciendo, deja tu pasada manera de vivir. Haz a un lado todo eso que antes hacías. Dice más adelante, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Dice, incluso trabaje con sus manos para que tenga para él mismo y para los demás que le rodean. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 19, de la siguiente manera. Romanos 6, 19. No pierda el anterior. Romanos 6, 19, de la siguiente manera. Gloria a Dios. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A todo este proceso de adquirir las actitudes, los valores y el carácter de Cristo en nosotros, se le llama santificación. Es el proceso por medio del cual Dios nos ayuda para que dejemos nuestra pasada manera de vivir. Dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Renuncia a
la vida pasada, nada te dejó, solamente cosas vergonzosas, solamente derrotas, humillaciones, solamente fracasos, solamente divisiones, celos amargos, solamente amargura, tristeza y dolor. Deja tu pasada manera de vivir. Y ve qué más dice la palabra de Dios. Estamos en Efesios capítulo 4. Dice, número 2, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice Romanos 12:2. Desde el 1, os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos, si seguimos pensando como pensábamos antes, vamos a seguir estando perdidos. Pero ahora el Señor nos ofrece la oportunidad para recuperar la imagen y semejanza de Él. ¿Cómo? Deja tu pasada manera de vivir y renueva tu entendimiento. Esa palabra de renovaos también va de la mano con metamorfosis. Y esta palabra de metamorfosis es cambio de forma. Ahora bien, esa metamorfosis se aplica más directamente cuando la larva, cuando el gusanito se mete en el capullo y después se hace una metamorfosis. Entra un gusano y sale una mariposa. De igual manera, Dios quiere así con nosotros. Nuestra pasada manera de vivir era mala, pero ahora Él quiere que seamos más hermosos que una mariposa. Quiere transformar nuestras vidas. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Dejar que Dios reproduzca su carácter en nosotros. Ve lo que dice el versículo 24 en adelante. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse del nuevo hombre. Dejen que Dios reproduzca el carácter de Cristo en ustedes. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, sí, puedes enojarte, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Debemos de hacer lo que hemos aprendido de Cristo Jesús. Pero no solamente eso. Debemos de dar un paso de fe y permitir que el Espíritu Santo nos ayude.
Dice Romanos 8:26, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay muchos hermanos que dicen, yo no voy a predicar hasta que ya me sepa la Biblia de pasta a pasta. No, yo no voy a predicar hasta que ya sea un ministro ordenado. No, yo no voy a predicar hasta que me pongan en un lugar de eminencia, hasta que sea el responsable de algún ministerio. Hasta entonces lo voy a hacer. Y no nos damos cuenta que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Es en las fuerzas que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y no nos damos cuenta que si esperamos tanto tiempo, se nos va a ir la vida. Y lamentablemente no vamos a hacer nada. Tenemos que empezar desde ya. No importa. Hay algunos hermanos que dicen, es que yo soy nuevo, pastor, ¿cómo me manda a predicar? ¿Cómo me manda a abrir una célula? ¿Cómo me manda a enseñar a otros? Si soy nuevo, apenas tengo 5 años de ser cristiano. Hermano amado, no esperes tanto tiempo. Cristo viene pronto y no estamos haciendo lo que debiéramos de hacer. Aviéntate ya, aviéntate ya. Y recuerda, no vas a estar solo. En tu debilidad, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar cuando ya estés a punto de enojarte. El Espíritu Santo te va a ayudar. Cuando estés a punto de caer en la tentación, el Espíritu Santo te va a ayudar. Cuando no sepas qué contestar o qué responder, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Tienes que aventarte ya. No va a ser en tus fuerzas, va a ser en las fuerzas del Espíritu Santo dentro de ti. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para ser como Cristo? Número 3, entender que necesitamos, dice Rick Warren, la palabra de Dios. Necesitamos 2, a las personas. Y necesitamos 3, a las circunstancias para ser moldeados. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos da la verdad que necesitamos para crecer. La palabra de Dios es el fundamento principal de nuestra fe. La palabra de Dios es la que nos marca la dirección, el rumbo, es la que nos señala el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda palabra es inspirada directamente por Dios, por el Espíritu Santo, y útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñarnos, para equiparnos, para la gloria de Dios. Necesitamos a la palabra de Dios. Número 2, necesitamos a la gente de Dios y aún a la gente que no sea de Dios. La gente de Dios, porque en la iglesia, querido hermano, es donde vamos a convivir con los demás hermanos, con los demás miembros del cuerpo. Y sabes una cosa, no te hagas ilusiones. En la iglesia no está la gente perfecta. En la iglesia está la gente imperfecta, que también era pecadora, que también hacía cosas malas, que también estaba quebrada, que también era mala, pero que ha decidido acercarse a Dios, entregarse a Dios y vivir para Dios. Así que esa gente, dijimos,
en la iglesia nos va a enseñar a adorar a Dios, nos va a enseñar a conocer a Dios, a amar a Dios, nos va a enseñar a vivir para Dios. Y la gente no cristiana, incluso dijimos ya antes, nos va a pulir nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros valores, nos va a pulir. Así que gloria en nombre de Dios. Y obviamente también las circunstancias de nuestra vida. ¿Dónde vivimos cuando éramos niños? ¿Cuál era nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones? ¿Quién eran nuestros abuelos, nuestros padres? ¿Cuáles fueron nuestros estudios, nuestra cultura? Todo eso nos va a ayudar para que podamos ser como Cristo cada día más y más. Terminemos. Número 4. Es un proceso el ser como Cristo. La madurez espiritual no es instantánea ni automática. Tiene que darse paulatinamente. Así como se siembra una semilla, así como va creciendo la semilla, así como va creciendo la plantita, después surgen las flores y después surge el fruto. Así va a ser. No nos acostamos hoy y mañana ya somos perfectos y ya tenemos 100% la imagen de Jesucristo. De hecho, para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, nos va a llevar toda la vida. Ni siquiera en esta vida vamos a conocer tal y como somos conocidos. Va a ser hasta que Cristo nos llame a su presencia o Cristo venga por nosotros cuando estemos en el cielo. Entonces, ahí se va a desarrollar al 100% el carácter de Cristo en nosotros. Primera de Juan 3:1 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Maravilloso es Dios. Así que, querido hermano, Dios está más interesado en formar tu carácter que en cualquiera otra cosa, porque a Dios le interesa que lo representes dignamente aquí en la tierra, que la gente cuando te vea pueda decir: este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, este es un joven de Dios, este es un niño que conoce a Dios, este es un ancianito de Dios. Bienaventurado aquel cuando su Señor venga, lo encuentre trabajando en esto para la gloria y la honra de Dios. Lo que más le interesa a Dios, entonces, es que sea lo que sea que tú hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En ningún momento para nuestra gloria, en ningún momento para nuestro propio egoísmo o nuestra soberbia. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe de ser para glorificar el nombre de Dios. Dios está más interesado en lo que, gloria a Dios, más bien tienes que tomar una decisión contracultural para concentrarte en ser más como Jesús.
Si no lo haces, otros van a culturizarte a ti. Si la iglesia no discipula a las naciones van a discipular a la iglesia. Así que, querido hermano y amigo, ponte al frente. No importa si hay que ir en contra de la corriente. No importa si hay que ir en contra de las tradiciones, de la cultura o de las costumbres de los hombres. Tenemos que ser como Cristo, vivir como Cristo, andar como Cristo, hablar como Cristo, para la honra y la gloria de Dios. Querido amigo, estamos terminando. 4 puntos importantes hasta aquí. 1, que Dios planeó que nosotros fuéramos como Cristo. 2, ¿en dónde se encuentran esos valores, actitudes y el carácter de Cristo? 3, ¿qué tenemos que hacer para ser como Cristo? Y 4, que es un proceso el ser como Cristo. Hay muchos creyentes hoy en día que solo piensan en su realización personal, en su estabilidad emocional, en su estabilidad financiera. Hay muchos que solamente piensan en sí mismos. Pero es tiempo de entender la palabra de Dios y empezar a pensar como Cristo, a llevar nuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo, a vivir como Cristo, a dejar el viejo hombre y empezar a vivir de acuerdo a el nuevo hombre. Muchos hermanos y hermanas incluso han olvidado que Dios nos puso en la tierra para cumplir con ciertos planes y propósitos específicos y definidos de parte de Dios, como es alabar y bendecir su nombre, como es ser como Cristo, o como es ganar a otros para Cristo, cumplir la misión, o ser discipulados, o servir a Cristo. Muchos hemos olvidado eso. Y que también que ese es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, el poder ser como Cristo. Que esa es nuestra responsabilidad. Conocer más a Jesucristo, imitar a Jesucristo y ser como Cristo. Para que como el apóstol Pablo fue victorioso porque imitaba a Cristo, nosotros seamos victoriosos por imitar a Cristo. Después de todo, este es nuestro destino supremo, dice Rick Warren, ser como Cristo. Si estamos haciendo otra cosa en esta vida, realmente solamente estamos perdiendo el tiempo. Se nos va a ir los años, los meses, las semanas y los días, y perdimos el tiempo. Hoy, querido amigo, entrégate a Jesucristo. Cumple el propósito de Dios en tu vida y vamos a orar. Vamos a pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón. Si tú todavía no lo tienes, dile que entre en tu corazón y que te ayude para ser como Cristo.